Moncloa pasa por error a los medios de comunicación los guiones de las respuestas que han de dar los ministros, demostrando que, primero, quien controla el relato es el número uno. Y segundo, otro elemento muy interesante que analizaremos, porque este error, vamos a ver si es error o estrategia, yo creo que es error, ya te lo anticipo, pero puede ser señal de algo que está ocurriendo y que yo, trabajando como asesor, como consultor en empresas, he visto muchas veces este tipo de error y sé que atiende perfectamente a un patrón que sucede en determinados ambientes, en determinadas organizaciones donde suceden ciertas cosas y que cuando suceden da lugar a este tipo de errores. ¿Quieres saber de qué puede ser señal esta filtración? Quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, no es nada casual que ocurra este error de que desde Moncloa se filtre la información equivocada a los medios de comunicación. Esto atiende a algo que ocurre, que está ocurriendo precisamente en los gabinetes de comunicación de Moncloa y que, bueno, atiende a algo que te explicaré bien detalladamente al final del vídeo. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Pero de momento vamos a ver la noticia, la vamos a leer de dos medios de comunicación y vamos a ver realmente, vamos a tocar con mano qué es lo que se ha filtrado y qué tipo de información hay. La verdad que es espectacular porque nos permite entender cómo Moncloa, como el número uno, como Pedro Sánchez está tratando de controlar el relato con respecto a toda una serie de cuestiones que le acechan, cuestiones que le preocupan y sobre todo, fíjate en qué elementos pone atención Moncloa. Es decir, esto nos permite entender en qué momento psicológico se encuentra Pedro Sánchez, la presidencia del gobierno, porque claro, habrás escuchado alguna vez esta frase que somos lo que pensamos. Por tanto, si llenamos nuestra cabeza, nuestra mente con determinados pensamientos, no es lo mismo hacerlo con preocupaciones que con mentiras, que con pensamientos de ilusión, de creación. ¿En qué momento está Moncloa? ¿En qué momento está Pedro Sánchez? ¿De qué son señales estas filtraciones? Vamos a leer de momento la noticia, vamos a leerla primero desde The Objective y después desde El Debate, porque se hacen eco de partes diferentes de ese material filtrado y podemos entender muy bien de qué se trata. Moncloa envía por error la respuesta preparada para el Consejo de Ministros. Los medios reciben el argumentario del gobierno horas antes de la rueda de prensa. Vale, aquí lo que se ha filtrado es básicamente la respuesta que los ministros tienen que dar en la rueda de prensa. Por tanto, en la pregunta que se supone, se prevé que los medios realizarán a esos ministros. Aquí lo tenemos. Son argumentarios y posibles preguntas. En él se encuentran adjuntos 12 documentos que incluyen la respuesta que la portavoz y ministra Pilar Alegría deberá dar a las preguntas que puedan realizar los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Esto significa ya una cosa, que Pilar Alegría no tiene autonomía, que Pilar Alegría es una vocera, es alguien que, un loro, alguien que repite algo que piensan otro, es decir, que no funciona ni con cabeza, ni con conciencia, ni con inteligencia propia. Básicamente se convierte en una herramienta prostituida al poder. Nunca mejor dicho, hablando de Pilar Alegría, viendo cómo ella ha tratado en otras ocasiones de manera prácticamente dogmática, sin salirse de las líneas argumentales que le marcaba Moncloa. Los documentos están organizados según las siguientes temáticas. Declaraciones Aldama / Ábalos, Begoña Gómez / David Sánchez, acusaciones corrupción / victimismo cacería, ayudas Dana, bulo Mazón sobre ayudas Dana, David Sánchez, que tiene un capítulo aparte, López Amador, fiscal general del Estado. López Amador es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Fiscal general del Estado / Lobato. Muface. Pacto Inmigración. Plan general PGE 2025, senda de estabilidad. Será el plan general de estabilidad. Posibles preguntas. Fíjate cómo de todas las temáticas tenemos 1, 2, 3, 4 con David Sánchez, 5 con fiscal general del Estado y 6 con bulo Mazón, es decir, la mitad tienen que ver con cuestiones bastante negativas de mala prensa para el gobierno y ninguna de esas tiene que ver con políticas para
el país. Es decir, si son 12 argumentos y la mitad los ocupan cuestiones más bien de palacio, fíjate cómo esto es significativo de la merma de las capacidades que tiene el gobierno de poder gobernar el país, de poder hacer algo para los ciudadanos. La mitad de los recursos, podríamos decir, reflejando un poquito proporcionalmente esta base de argumentos, podríamos decir que en este momento la mitad de los recursos del gobierno, posiblemente del Estado, estén destinados a la defensa del mismo gobierno acerca de su propia legitimidad. Están destinados a un uso partidista y no un uso constructivo para generar progreso para los ciudadanos. Realmente, elementos que pueden facilitar o repercutir en el bien de los ciudadanos tenemos, podemos decir, ayudas DANA, podría ser un elemento de política para los ciudadanos, pacto inmigración, ¿vale? Plan general de estabilidad, ¿vale? Y Muface, ¿vale? Repercute aparte de la ciudadanía, ¿vale? Vale. Bien, 4, ¿vale? Quiero decir, prácticamente de 12 temas, solo un tercio, un 33%, tiene una repercusión directa, son políticas que tienen una repercusión directa en tratar de facilitar la vida a los ciudadanos. La mitad, el 50%, tiene que ver más bien con facilitarle la vida al gobierno, con la propia permanencia del gobierno, con el gobierno que trabaja para sí mismo. Y es increíble, imagina, el 50% de la inversión nuestra, ¿vale? Que está destinada en presupuestos, en impuestos, ¿no? Pues está destinada a que el gobierno se defienda de todo aquello que está haciendo mal y realmente no tiene una repercusión, no tiene un beneficio directo, tangible en los ciudadanos. Eso es una primera especulación que podemos extraer. A cada uno de los documentos, cada uno de los documentos incluye una serie de directrices a seguir a la hora de responder preguntas sobre el tema del que versan e incluso la respuesta tal cual que debe dar la portavoz del Ejecutivo. Este es un gobierno limpio. Ante que cualquier atisbo de corrupción actúe extirpando de raíz. Porque hay dos formas de tratar la corrupción: combatir o tapar, actuar o bloquear. Nosotros actuamos y el PP tapa y bloquea. Dogmas son consignas electorales vacías, pero que no tienen nada que ver estos argumentos con generar un beneficio para los ciudadanos. Lo estarás viendo, ¿no? Cuando no miente descaradamente para defenderse e intentar desviar la atención. Comienza el archivo referido a las declaraciones de Aldama y el caso Ábalos. Es decir, no se trata de entrar a argumentar, a dar información, sino a generar una dualidad por la que el PSOE lo está haciendo bien para ellos y quienes lo han hecho siempre mal ha sido el PP y desviar la atención encima del PP. Crear una falsa dualidad con el fin de acusar al otro. Esta es la estrategia, ¿no? Algunas de las respuestas sobre Ábalos incluyen respeto a los procedimientos judiciales en marcha, que el señor Ábalos dé las explicaciones que considere necesarias, así como, insisto, lo importante aquí es diferenciar cómo actuamos unos y otros ante la sospecha de corrupción. Es caer siempre en el mismo recurso dialéctico, como estás viendo. En el PSOE somos implacables con los presuntos corruptos. En el PP echan a quien denuncia la corrupción. Pues esta es una... Podríamos decir que, si consideramos el caso de Lobato, pues parece que están hablando de sí mismos, más bien. Pero fíjate cómo su defecto lo cuelgan al PP para que no se vea como ellos estén haciendo lo mismo, ¿no? Este señor no tiene ninguna credibilidad con respecto al Aldama. Su estrategia de defensa consiste en mentir, desviar la atención, sembrar dudas. Y lo hace para salir de prisión y para tapar sus actividades delictivas. Versa una de las respuestas escritas sobre posibles preguntas sobre las declaraciones de Aldama. Estamos tranquilos, esperamos que la justicia ponga las cosas en su sitio. De ahí la demanda que ha interpuesto el PSOE frente a unas manifestaciones que, además de falsa, son difamatorias, injuriosas y calumniosas, añade. Esto es el guión y, como siempre, acusar al otro, negar la mayor, crear una dualidad, para después acusar al otro y ellos quedarse como que son los buenos son las víctimas, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremenda la estrategia. Lo que yo podía destacar de lo de The Objective, que prácticamente el 50% del tiempo de nuestros recursos y de los recursos del gobierno están destinados a crear prácticamente una falsa, fabricar, ¿no? Una realidad para, pues, mantenerse y legitimarse, no en crear un bien para los ciudadanos. ¿Qué es lo que dice al respecto el debate? Tenemos el mismo titular principalmente. La Secretaría de Estado de Comunicación también ha enviado cómo debe responder el gobierno a las preguntas de los medios. Hay que recordar que todo este tema surge porque la señora Ayuso miente sobre su pareja, dice el texto sobre la causa en la que está imputado el fiscal general del Estado. Esto es lo que dijo también
en el Congreso, esa palabra misma la dijo María Jesús Montero. Por tanto, esto atiende a que la fuente de la que se crean los relatos es la misma. Es Moncloa, es el número 1, son los asesores del número 1, de Pedro Sánchez. La Secretaría de Estado de Comunicación ha difundido por error, esto tenemos la noticia, vamos a ver directamente de qué trata. Asimismo, en relación a la causa en la que están imputados David Sánchez, Begoña Gómez, el hermano y la mujer del presidente, el argumentario del Ejecutivo destaca que las querellas que ha dado inicio a los procesos contra Begoña Gómez y David Sánchez son muy similares, debido a que son los mismos denunciantes, grupos ultraderechistas como Mano Limpia o Vox, y las mismas víctimas, familiares de un político progresista con una trayectoria profesional reconocida. Es decir, ellos lo que quieren poner de manifiesto es que las denuncias no se sujetan porque el denunciante no está legitimado, ¿no? Eso de insultar al denunciante para anular la denuncia es una metodología fascista. Es puro fascismo lo que esta estrategia, ¿no? Te hago un caso, un símil. Imagina que esto se hiciera en caso de violencia de género, ¿no? Hombre, que esta que ha puesto la denuncia sobre su marido, que es una loca. Uy, si la he visto siempre con minifalda y es una buscona. Para a lo mejor deslegitimar, ¿no?, la denuncia de una mujer que ha recibido en fin, que ha sido abusada, ¿no? O ha recibido algo peor incluso. ¿Te imaginas eso? Dicho de una mujer. Ellos, los del PSOE, jamás admitirían este tipo de comentarios. Pero ese mismo sistema retórico lo utilizan cuando se refieren a lo que a ellos les conviene. Es curioso. Pero no dejan de estar utilizando una metodología de extorsión que es la descalificación ad hominem, que es propia del fascismo. Curioso. Archivo David Sánchez, Begoña Gómez. Tenemos aquí una serie de elementos. Las querellas que ha dado inicio a los procesos contra Begoña Gómez y David Sánchez son muy similares. Los mismos denunciantes, las mismas víctimas, la misma estrategia, denuncias continuas por cuestiones inconexas que se conceden para evitar el cierre, que se suceden para evitar el cierre del caso. Y la misma conclusión, falta de indicios de irregularidad una vez que practican la diligencia. Esto es muy grave porque está deslegitimando a la justicia. Está como diciendo que no hay indicio, pero los jueces quieren seguir adelante porque los jueces son fascistas, ¿no? Cuando son ellos que no admiten que la justicia pueda ser justa y les pueda perseguir, porque ellos se sienten por encima de la ley, ¿no? Ante esta circunstancia, creemos necesaria una reflexión colectiva sobre la estrategia de la derecha y ultraderecha que consiste en acosar a la familia de político progresista y a los funcionarios que persiguen los delitos dentro del PP. Pues esta es una artimaña, es una alteración del relato con el fin de instaurar una falsa percepción de victimismo, con el fin de despertar la empatía de las personas en lo que se suele llamar posiblemente el síndrome del mártir, ¿no? Es decir, yo me martirizo porque dentro de lo que es nuestra cultura, que es la cultura católica, cristiana, apostólica, romana en general, el mártir como Jesucristo normalmente es la persona justa. El mártir es el bueno, al mártir se le asocia la bondad, por tanto, si yo me martirizo, la gente va a creer, cuanto más yo me martirizo y me victimizo, más la gente va a creer que yo soy el bueno y que hay otros que se están aprovechando de mí. Eso es lo que están tratando de utilizar. Hacer palanca en lo que es un valor arraigado que hemos absorbido desde pequeño debido a nuestra cultura hegemónica, que hasta el momento ha sido la cristiana católica, con el fin de aproximar casi a Begoña Gómez, a David Sánchez y al presidente de gobierno a un Jesucristo. Esto lo hace también Nicolás Maduro, utilizando la misma retórica y sacando siempre a colación a Jesucristo o incluso haciendo parecer a Hugo Chávez como inspirador, que ha tenido una vida parecida a la de Jesucristo, ¿no? Es el líder mesiánico que ha sido martirizado. Begoña Gómez, sobre Begoña Gómez, que dice, estamos absolutamente tranquilos porque no hay caso. Siguen con esto. Más pronto que tarde la verdad se abrirá paso y pondrá las cosas en su sitio. Veremos si ese sitio es entre rejas. PP y Vox están en una causa política evidente contra el gobierno y contra el presidente del gobierno en una campaña de bulo y difamaciones contra el gobierno, en este caso a través de Begoña Gómez. Solo hay que ver quién está detrás de la denuncia, R que R. Pero con esto, además, lo que están haciendo es crear la pista de aterrizaje para el siguiente relato en la eventualidad de que Begoña Gómez sea condenada, y es que es necesario indultarla
porque ha sido un juicio injusto basado en conjeturas, basado en una investigación prospectivas y toda esa basofia en la que quieren cerrar el relato. Todas las parejas de los presidentes del gobierno han contado con una persona que les ha asistido en cuestión de logística y operativo. De eso ya hemos hablado. Ella ya dijo esto la semana pasada y lo vuelve a repetir. Estamos en una falta de argumentos donde la única forma de hacer frente a nuevas acusaciones y nuevos datos que salen es mantenerse firme en repetir lo mismo una y otra vez. Sobre David Sánchez, pleno respeto a los procedimientos y decisiones judiciales, convencidos que la declaración acercará al archivo de la causa. A lo largo de todo este proceso no se ha revelado el menor indicio de irregularidades por parte de la institución encargada de investigarlas. La Diputación de Badajoz abrió una comisión de investigación al respecto. David Sánchez posee una trayectoria profesional dilatada y reconocida en el ámbito musical. Ha recibido formación en uno de los centros más prestigiosos del mundo. Y ha sido, entre otras ocupaciones, director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. Sí, donde iba también Begoña Gómez. Qué curioso, ¿eh? Hay una serie de elementos, de lugares del mundo a los que suelen ir esta gente, ¿no? David Sánchez accedió a su puesto en un proceso competitivo que se abrió cuando Pedro Sánchez no era presidente de gobierno ni secretario general del PSOE. Están tratando de blanquear, limpiar la imagen de David Sánchez cuando, sin embargo, podrían mantenerse al margen. Es una investigación, dejamos que la justicia haga su trabajo. No, pero hay un posicionamiento, además un posicionamiento dogmático a favor de David Sánchez, considerando que David Sánchez es una persona limpia. Vaya, no me podía esperar de menos de alguien que pertenece a un partido que más que un partido se parece más a una secta, a una familia siciliana de la mafia, ¿no? El caso Ábalos. Respecto a la trama de Ábalos y la declaración de su presunto cabecilla, Víctor de Aldama, la instrucción del Ejecutivo manifiesta que este es un gobierno limpio, que ante cualquier atisbo de corrupción actúa estirpando de raíz. Y también resalta que el señor Ábalos dé las explicaciones que considera necesarias. El Partido Socialista fue rápido, contundente y transparente en todo lo que se refiere a este caso. Trata de mantenerse, con respecto a Ábalos, tratan de mantenerse, digamos, neutros. Fíjate cómo no toman el posicionamiento que toman sí con Begoña Gómez y David Sánchez. Qué curioso. ¿Será porque son familiares de aquel del que depende que Pilar Alegría siga donde está o incluso tenga más poder? O siga o vaya a algún ministerio en algún futuro. Interesante. Archivo Ábalos, declaraciones de Aldama. Este es un gobierno limpio. Ante cualquier atisbo de corrupción actúa estirpándolo de raíz. Porque hay dos formas de tratar la corrupción, combatir o tapar, actuar o bloquear. Nosotros actuamos y el PP tapa y bloquea. Cuando no miente descaradamente para defenderse e intentar desviar la atención. Fíjate cómo aquí genera esa dualidad con el fin de después acusar a los otros para eludir el foco de la atención. La verdad que el artículo el debate es muy completo porque refleja toda la información. Fíjate, la imputación de García Ortiz y Lobato. Lo vamos a ver esto porque es muy interesante. Archivo López Amador, fiscal general del Estado Lobato. Que no nos desvíen. Hay que recordar que todo este tema surge porque la señora Ayuso miente sobre su pareja. Ah, no miente Pedro Sánchez sobre la suya, ¿no? Su jefe de gabinete, fíjate cómo tratan de desviar el foco. Su jefe de gabinete distribuyó una información falsa relativa al procedimiento judicial contra la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. El fiscal general del Estado no hizo más que desmentir el bulo y aclarar que se trataba de una noticia falsa. Ya, pero que si para desmentir un bulo tiene que vulnerar el derecho a la privacidad de una persona, pues estás cometiendo un delito. Es como si yo viera a una persona que está atacando a otra en la calle, ¿no? Y fuera policía y decidiera sacar mi arma, dispararle y matarle. Sí, oye, he defendido a la otra persona, sí, pero le he matado al otro. Ah, ¿qué le pasaría a ese policía? ¿Ves? Pues estamos hablando de lo mismo. Quiero decir, trata de poner la atención. Es una manipulación burda, lo cual esto dice que hay una intención realmente de mentir, de ocultar la verdad por parte del gobierno. En el gobierno nos enteramos de las presuntas actividades delictivas del señor González Amador a través de la prensa. También en los medios supimos que el susodicho había ofrecido un pacto a la fiscalía admitiendo esos delitos y no al revés, como explicó en un primer momento el jefe de gabinete de Ayuso. Dice que se enteraron por la prensa ahora. Ah, ¿y quién filtró esto a la prensa? Está tratando de desviar la atención de Moncloa porque a donde apunta es que quien filtró todo esto fue Moncloa, a quien le filtró la información el fiscal general del Estado. Aquí están preparando el cortafuego para que en el fondo, en el caso extremo,
quien pague sean algunos medios de comunicación o a lo sumo el fiscal general del Estado, pero proteger de esto a Pedro Sánchez. Y resulta que ahora quieren que las explicaciones las del PSOE. Es curioso. Fíjate cómo tratan de tergiversarlo todo. Aquí quien tiene que dar explicación es la señora Ayuso. Fíjate cómo lanzan la pelota, ¿no? El tejado del otro, desviando la atención para desviar el foco, que aún no ha dado ninguna explicación sobre por qué mintió, ni sobre por qué sigue viviendo en un ático que se financió a través del fraude fiscal, como ha reconocido su propia pareja. Lo que pasa que aquí no hay delito en Isabel Díaz Ayuso, y lo que pueda estar de delito en lo que es su pareja, bueno, su pareja pagará por ello la multa correspondiente y todo será saneado. ¿Dónde está el problema? Sería bueno también que se investiguen todas las filtraciones, también las que se hacen todos los días contra Begoña Gómez o contra el hermano del presidente. Fíjate cómo está tratando de victimizar, desviando la atención, Begoña Gómez y el hermano del presidente. Es lamentable que haya quien ha decidido judicializar la vida política de este país. Ahora se habla de judicializar la vida política del país, porque no pueden hablar de politizar la justicia, si no serían señalados, ¿no? Como que entonces esto sería como que los políticos serían ajenos a todo tipo de investigación. Lo que quiere, lo que está pidiendo es la impunidad, no la inmunidad, sino la impunidad absoluta de los políticos. Como eres político, pues no se te puede mirar, puedes salir a la calle, disparar a la gente, cosa que yo creo que Pedro Sánchez, en caso de hacerlo, tendría gente que aún viéndolo, diría, no, es que lo está haciendo para bien, está defendiendo a alguien. Me gustaría ver a Pedro Sánchez practicar abortos. Sí, ¿cómo le llamarían? Algunos. Salvador del empoderamiento de la mujer, no lo llamarían como asesino, ¿verdad? Sobre el fiscal general del Estado, el gobierno mantiene su confianza en García Ortiz. Tenemos claro que estamos al lado de quien persigue los delitos, no de quienes los cometen, claro. Fíjate cómo trata de cambiar el relato. Luego tenemos Mazón y la Dana. No lo voy a leer. Y sobre posibles preguntas, sí que lo vamos a leer, podrían ser interesantes. Posibles preguntas. ¿Qué lectura hace el gobierno del Congreso del PSOE celebrado el pasado fin de semana? ¿Pueden darnos más detalles de la gran empresa pública de vivienda que ha anunciado el presidente del gobierno? Hay algunas preguntas, pero son solo preguntas. ¿Qué expectativa tienen que se pueda avanzar esta semana? Hay noticia de que se reunirá el día 5 con el PP. Con este clima político judicial, siguen pensando que la legislatura será larga y podrá llegar a término en 2027. El presidente de la Generalitat y el PP critican el gobierno por conceder solo la mitad de ayudas públicas, no haber comenzado los pagos prácticamente y por conceder préstamos con intereses. ¿Qué responderían al señor Mazón? Es otra pregunta, pero no tienen las respuestas, ¿no? Le falta la pregunta que le haría a Vito Quiles. Deberían también ponerla como previsión, ya que les pilla siempre desprevenidos. Aquí tenemos un pequeño resumen, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. Estas son las instrucciones. Y bien, esto es lo que tenemos, ¿no? De este intento por parte de Moncloa de controlar el relato, que nos devuelve tres conclusiones importantes. Uno, que los ministros no tienen conciencia, ni voz, ni juicio propio, sino que más bien es importante que sean personas con buena memoria para que memoricen el relato que le fabrican en Moncloa, al que el presidente del gobierno da el visto bueno, para que ellos simplemente lo repitan. Bien, por tanto, autonomía ninguna. Estamos dentro de una secta donde Pedro Sánchez, presidente del gobierno, lo controla todo de manera minuciosa y casi obsesiva. Dos, que de todos los temas, los 12 temas, en lo que el gobierno actualmente está utilizando todos los recursos, básicamente el 50% no están orientados a producir un bien para los ciudadanos, sino a producir un bien para los propios políticos y el propio gobierno. Es tremendo esto. Y esto me hace recordar una frase que hoy casualmente he vuelto a escuchar por parte de Norbey Marín, que es un psicólogo que hace una labor parecida a la mía, pero atendiendo a la causa venezolana, ya que él es venezolano desde Miami, tiene un programa fabuloso, y que decía con respecto al régimen de Nicolás Maduro: el que no conoce la verdad es un simple ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, acusando a los demás de mentir, es más bien un criminal. Con esta reflexión te dejo para que tengas una idea de dónde están los criminales en el espectro político actual. Me gustaría saber, contéstame a esta pregunta, ¿dónde los ves? ¿Quiénes son?
Pero no nos vayamos todavía porque te había prometido que al final del vídeo te iba a decir algo importante. Y es por qué está sucediendo esto en Moncloa. Muy sencillo. Está sucediendo porque están nerviosos. Están iniciando a cometer errores porque quieren controlarlo todo de manera obsesiva. No me sorprendería, de hecho, que debido a las últimas filtraciones y a los errores con esos correos electrónicos de los que luego Juan Lobato se hizo cargo de depositar en notaría, estén tratando de reformar, reestructurar la circuitería de comunicación. Están obsesionados para hacer bien el trabajo y ese exceso, esa obsesión, ese exceso de esmero y posiblemente la confusión que están teniendo con el fin de quererlo controlar todo eleva el nivel de presión. Y cuando las personas en momentos de crisis, en momentos de dificultad, sienten mucha presión, actúan con presión, cometen distracciones importantes como enviar precisamente la información que no corresponde a personas que no deberían tenerlas. Y esto es lo que yo creo que ha pasado. Lo he visto suceder en muchísimas empresas donde ciertos departamentos señalados en momentos de crisis con ciertos directivos que ante esas situaciones reaccionaban de manera reactiva, de hecho, tratando de controlar y presionar más a las personas, todo esto generaba un ambiente enrarecido donde las personas, por miedo a cometer errores, o bien se bloqueaban o bien iniciaban a sentir la presión, una presión que paradójicamente le llevaba a cometer más errores de este tipo, de enviar un correo a la persona equivocada, no poner un documento que es importante, no cumplir con un plazo o olvidar una determinada información y a veces, pues, lo que has visto, pasar la información correcta a las personas equivocadas. Esto es lo que hay y esto es lo que yo creo que está pasando en Moncloa. Están tratando de cambiar los procedimientos con el fin de tener un control más exhaustivo y evitar que sucedan esas filtraciones, blindar más las comunicaciones, evitando que sucedan esas filtraciones y esos errores como esos correos de la secretaria de Begoña Gómez o esas comunicaciones que han llegado a Juan Lobato, y tratando de hacer eso y junto con la presión que podrían estar percibiendo los principales implicados en esa cuestión, pues les está llevando a esos errores. Esto es lo que opino, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. ¿Crees que veremos más errores de este tipo? ¿Crees que es un error debido a este aspecto? ¿O tal vez crees que es una filtración adrede? Yo creo que no. Pero bueno, escríbeme y lo analizaremos en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.